Dos países divididos por siglos de rivalidad y guerra. Y por 34 kilómetros de un traicionero mar abierto. Era una idea radical excavar un túnel conectándolos. 100 metros a través de un lecho marítimo rocoso. En juego, miles de millones de euros y las vidas de 8.000 tuneladores. Si funcionaba, sería el mayor túnel submarino del mundo. Pero terribles inundaciones, un horrible incendio y las pérdidas financieras vaticinaban el fracaso nada más empezar. Megaestructuras, el túnel del Canal de la Mancha. Este tren está realizando un viaje extraordinario que le conducirá por debajo de la superficie terrestre a través de una de las mayores infraestructuras del mundo hechas por el hombre. Para los ingenieros es una de las 7 maravillas del mundo moderno. Tardaron 7 años en construir el túnel del Canal de la Mancha y se emplearon 1 millón de toneladas de hormigón, suficientes para construir el Empire State Building 3 veces. Europa, Gran Bretaña y Francia. Desde que se fundieron los glaciares de la Edad de Hielo hace 13.000 años, han estado separados por el Canal de la Mancha. Con una distancia de 34 kilómetros es el doble de ancho que el Gran Cañón. Las dos naciones estuvieron en guerra durante siglos hasta el 19. Muchos de los habitantes de ambos lados mantienen una relación de amor y odio. Por ello, la idea de un canal que uniera a estos viejos enemigos levantó una gran polémica. Pero el potencial incremento comercial entre ambos países lo hacía irresistible. En 1986, la primera ministra británica, Margaret Thatcher, y el presidente francés, François Mitterrand, acordaron su construcción. Pero la inversión de 4.500 millones de euros fue con capital privado. Diciembre de 1987, comienza la excavación. 2 ejércitos de excavadores, uno francés y otro inglés, avanzaban bajo tierra, cada uno formado por 4.000 obreros. Cada equipo empezó a excavar desde su orilla, apresurándose a llegar los primeros a la mitad del canal. Los británicos eran una élite de tuneladores con experiencia en grandes proyectos en todo el mundo. Se hacían llamar los tigres del túnel y trabajaban en equipo. Los ejércitos de un solo hombre no van a ninguna parte. Hace falta trabajar en equipo para que funcione. Al frente del equipo, el ingeniero Gordon Creighton. Contábamos con un equipo consagrado a su trabajo. El equipo francés eran los desvalidos, convocados y formados para trabajar en el proyecto. Es la primera vez que trabajo en un proyecto así. Todos nos sentimos orgullosos de participar. Al frente de las tropas francesas estaba Laurent Leblon. Me pareció increíble que me contrataran para un proyecto tan colosal y apasionante. Para mí fue absolutamente fascinante. El túnel del canal sería 2 veces más largo que cualquier otro túnel subacuático. La labor que afrontaban los equipos era ciclópea. Debían excavar 2 túneles ferroviarios principales más un túnel central de servicios con la anchura de una autopista de 4 carriles. Asimismo, 245 pasarelas que serían las salidas de emergencia en el caso de sufrir un incendio o un accidente en el túnel. Unas válvulas de ventilación liberarían la gran cantidad de aire a presión de los veloces trenes. Y unas espaciosas cavernas de cruce que permitirían a los 3 cambiar de un túnel a otro durante los trabajos de mantenimiento. En total, debía excavarse la asombrosa cifra de 153 kilómetros de túnel. Cuando la obra empezó, los tuneladores eran conscientes de la enorme magnitud y los peligros reales de la tarea asignada.
Sobre sus cabezas, 100 metros de agua salada y suelo marino. Cada día te planteas dónde te estás metiendo. Solo hay una entrada y una salida. El peso que soporta cada metro cuadrado del techo del túnel equivale a 2 Boeing 737. Mucho ruido. Mucho calor. Te cuestionas dónde estás metido. Frente a estos soldados se levantaba una pared de 17 millones de toneladas. No es un trabajo para claustrofóbicos. Este trabajo llevaría a los hombres hasta sus límites, al tiempo que exigiría las tecnologías más avanzadas. La construcción de túneles suele ser un proceso directo. Se cava un agujero y se apuntala con tablones. También se puede cavar una trinchera, construir un túnel dentro y cubrirlo por encima. Pero debido a su longitud y al largo trayecto bajo el agua, el túnel del canal necesitaba un enfoque muy distinto y la maquinaria pertinente. Estas son las máquinas tuneladoras. Estos gigantes se encargaron de abrir el agujero del túnel. Medían 200 metros de largo, como 2 campos de fútbol. Pesaban 1.100 toneladas cada una, como un destructor de guerra. Y eran el doble de anchas que un tanque. No obstante, tal como explica Gordon Creighton, su método de trabajo es simple. Imagínense que esto es el canal, la máquina rota debajo del mar y a medida que avanza el material que se excava se extrae por detrás, se pone en vagones y se transporta hasta la superficie. Además, mientras rota, va colocando un revestimiento alrededor que constituirá el soporte de revestimiento permanente. El experto en túneles, Brendan Riley, conocía la importancia de las tuneladoras. Esta máquina es una fábrica en miniatura. Cada una dispone de energía, agua y electricidad. También tiene un taller para hacer las reparaciones. Es autosuficiente. Lo tiene todo. 12 tuneladoras francesas y británicas excavaban los túneles 24 horas al día, 7 días a la semana. Las cuchillas de acero forjado de alta tensión escarbaban 10 toneladas de roca con cada giro. Las máquinas más grandes costaron 15 millones de euros cada una, pero como se habían diseñado especialmente para este proyecto, cuando terminó se consideraron chatarra. La competición entre franceses y británicos se ganaría o perdería en función del ritmo de sus tuneladoras. Los británicos tenían las máquinas más rápidas, que devoraban hasta 75 metros y 36.000 toneladas de roca al día. La maquinaria francesa era un 25% más lenta, pero tenían una ventaja clave. Sus cabezales de corte estaban protegidos por una carcasa resistente al agua que les permitía trabajar con seguridad incluso en terrenos anegados. Transcurrido el primer mes y con un suelo seco, las veloces tuneladoras británicas llevaban ventaja. Todos los días se enviaban cientos de bloques de hormigón en barco para recubrir el techo del túnel. Eran tan grandes como un coche familiar y el triple de pesados. No era un hormigón corriente. Fabricado siguiendo una fórmula especial con granito, era más resistente que el usado para los reactores nucleares. Los potentes brazos hidráulicos de las tuneladoras instalaban los bloques en su sitio formando la pared del túnel. Las tuneladoras recibían un suministro constante de bloques para no detenerse. Creighton sabía que el calendario era apretado. Con un presupuesto de casi 20.000 millones de euros financiado por capital privado, la subvención pública no era posible. El coste diario ascendía a 1 millón de euros y cada hora de retraso costaba 60.000 euros.
En enero de 1988, la carrera anglo-francesa era emocionante. Pero los británicos seguían yendo en cabeza. La rivalidad subterránea hacía que se cumplieran los plazos, pero la velocidad no lo es todo. El éxito depende de mantener ambos túneles alineados con el objetivo. Un desvío podría poner muchas vidas en peligro. El proyecto del túnel del canal intimidaba al más audaz de los ingenieros. El túnel submarino más largo del mundo. Dos equipos rivales de obreros franceses y británicos empezaron a cavar desde su costa. El plan era encontrarse a medio camino bajo el canal. El objetivo de los excavadores era llegar los primeros al punto medio. Pero lo que quitaba el sueño a los ingenieros por la noche era algo más fundamental: el temor a que ambos túneles no se encontraran. Si los dos túneles no se encontraban, habría que hacer una corrección de última hora que podría causar giros bruscos. Y los trenes de alta velocidad que circularan por el túnel requerirían un trayecto recto y ancho para funcionar con seguridad. El margen de error era alarmantemente pequeño. Los túneles no podían desviarse más de 2,5 metros. Salirse del objetivo era inconcebible. Además, habría vidas en juego. Si las enormes máquinas perforadoras desviaban su trayectoria, podrían dar con un suelo anegado, y el resultado sería desastroso. La inundación, o aún peor, el colapso del túnel. Era imperativo que las tuneladoras siguieran su ruta con precisión y seguridad. Eso significaba realizar uno de los mayores estudios geológicos del mundo. Volvamos a 1986, 18 meses antes del inicio de las obras. Cuando el topógrafo Eric Radcliffe aceptó el encargo de trazar el túnel, era consciente del grado de dificultad. Francia se ve por allí. Aquello es la costa francesa. Teníamos todo este espacio para trazar el túnel y mantenerlo en línea recta durante 38 kilómetros. Desde aquí no parece tanto, pero es un trayecto muy largo. Trazar un curso subterráneo preciso que cubra esa distancia es la pesadilla de un topógrafo. En los túneles no se aplican las reglas ordinarias de la topografía. Los topógrafos suelen trabajar midiendo una serie de ángulos en puntos de control a lo largo de la ruta. Es todo cuestión de geometría. En la superficie, con una visibilidad de 360 grados, trazar un curso es relativamente simple. Eric Radcliffe nos explica la diferencia. Como pueden ver, la carretera está en un espacio abierto. Los puntos de control topográfico se establecen por todo lo largo. Bajo tierra hay complicaciones. Lo único que ven los topógrafos es roca. No pueden ver más allá para trazar el curso a seguir. En un túnel, tus cálculos se hacen después de construir. Las carreteras tienen otra ventaja respecto de los túneles. Como son tiras planas en el paisaje, solo pueden desviarse en dos direcciones: a la izquierda o a la derecha. Un túnel ocupa un espacio subterráneo tridimensional. Puede desviarse a la izquierda o a la derecha, pero también hacia arriba o hacia abajo. Las dos mitades del túnel del Canal de la Mancha tienen 4 vías de desvío. Es pedirle a un golfista que haga un hoyo a 34 kilómetros de distancia y a ciegas. Para mantener el curso del túnel según lo previsto, los topógrafos recurrieron a un arma secreta, la geología. A lo largo de su trayecto subterráneo, el túnel pasaría a través de distintos estratos de tierra y roca con consistencias muy diferentes.
Los geólogos necesitaban encontrar un mismo estrato que atravesara el canal. Un estrato adecuado proporcionaría un rastro que ayudaría a los tuneladores a mantener el curso. Pero debía ser el tipo de roca adecuado para ser perforado. Jean-Luc Dessein fue uno de los geofísicos encargados de identificar el estrato perfecto que debía seguir el túnel. Dessein empezó a investigar por el lado francés del canal. Debía ser impermeable para resistir inundaciones y lo bastante compacto para no desmoronarse al excavar. En estos acantilados, Dessein encontró lo que buscaba. El agua caía por esta clase de la roca sin empaparla, prueba de que era impermeable. Es una roca blanda e impermeable. El agua no entraría en el túnel. Es la situación perfecta para taladrar un túnel. Se llama tiza azul. Pero una cosa era identificar la roca ideal y otra muy distinta descubrir su curso. Los geólogos perforaron varios orificios en el lecho marino e introdujeron unos aparatos para sondear la composición del subsuelo. Su objetivo era medir los cambios de velocidad de las ondas de sonido al atravesar diferentes capas de roca y tierra. Parece sencillo, pero no lo fue. Trazar el curso de la tira azul implicaba hacer 12 catas en el canal, una labor complicada en unas vías tan transitadas. Hay un elevado tráfico de embarcaciones, hay mareas, hay oleaje. Es un lugar complicado para llevar a cabo una investigación. Los geólogos concluyeron que la tira azul proporcionaría una ruta factible a través del canal. Si se equivocaban y las tuneladoras se apartaban del estrato impermeable, podrían tener consecuencias devastadoras, como inundaciones o el colapso del túnel. Primavera de 1988, 3 meses excavando el túnel. Las tuneladoras se van abriendo paso a través de la roca, cada vez a más profundidad. Entre las tuneladoras y el riesgo de inundaciones estaba el sistema de guía por láser de las máquinas. La guía con láser se usa comúnmente en proyectos sobre la superficie, como carreteras, para mantener el curso. Pero bajo tierra hay que ser más imaginativo para usarlos. En vez de mirar de frente para ver qué trayecto siguen, las tuneladoras miran hacia atrás. Los rayos láser escanean continuamente hacia el punto de partida para compararlo con la ubicación actual. Los ordenadores comprueban estos datos con las coordenadas calculadas por los topógrafos. Para el tunelador Brendan Riley, este sistema fue una de las mejores funciones. Según avanza la máquina, el láser supervisa el cambio de movimiento y detecta si la máquina se está moviendo erróneamente. Esta información pasa al ordenador, que compara dónde debería estar la tuneladora en ese momento e informa al conductor si necesita cambiar la dirección. Cuanto más se aleja el túnel de tierra firme, peores son las condiciones de trabajo. El ingeniero Ian Fuchman recuerda cómo era la situación. Todos los obreros eran trasladados en un tren abarrotado durante 22 kilómetros hasta su puesto de trabajo. Al terminar la excavación, los trenes de los obreros habían viajado suficientes kilómetros para ir y volver a la Luna, 4 veces. A esta profundidad, el reto principal era mantener el aire respirable. Un gran sistema de ventilación bombeaba aire hacia el interior. Pero aún existía el riesgo de toparse con gases tóxicos. Cuanto más abajo, más calor hacía y menos aire. Llevábamos respiradores. En caso de accidente, nos proporcionarían aire suficiente para respirar. Los ingenieros Gordon Creighton y Laurent Leblon, responsables de la excavación, empezaban a respirar más tranquilos. Los plazos se estaban cumpliendo
y la veta de tiza azul era un acierto. Pero entonces sucedió algo inesperado. Marzo de 1988, el túnel de servicio del lado británico. De repente surgió lo que ningún tunelador submarino quiere ver. Agua. Miles de litros fluyendo hacia el interior. La obra se para. Cundió el pánico. Hubo que parar de inmediato porque no sabíamos lo que podía ocurrir. Gordon Creighton tuvo que actuar con rapidez y descubrir de dónde procedía el agua. ¿Era una simple bolsa de agua? ¿O se trataba de agua del mar? Probó el agua y era salada. Descubrimos que era agua de mar del mismo canal. Teníamos un grave problema. Fueron noticias amargas. Lo que entraba dentro del túnel era agua de mar. Los hombres sabían que sobre sus cabezas había 3 billones de toneladas de agua. La presión del fondo marino a 50 metros por encima era suficiente para dejar un coche como una hoja de papel. En algunos puntos, el agua empezaba a colarse con la fuerza de una manguera de incendios a 300 litros por minuto. El techo del túnel empezó a agrietarse. Empezaron a caer rocas. El agua penetraba entre las fisuras y deshacía pedazos del techo del túnel. Los tuneladores británicos estaban al borde de la catástrofe. Si las grietas cedían, el agua derrumbaría el túnel. El gran temor de los obreros. Creighton debía encontrar la manera de taponar las fugas o habría una catástrofe. Pero ¿cómo ha podido pasar? Un estudio geológico durante 18 meses había identificado la capa de roca impermeable. Los geólogos señalaron que los estudios basados en ondas de sonido podían desvelar el curso de un estrato de roca, pero no ofrecer una imagen definitiva de su calidad. Resultaba que el estrato de roca que atravesaba el túnel estaba fracturado, plagado de fallas y grietas, algo que los topógrafos no podían prever. De vuelta al túnel británico, el ingeniero Creighton impide una catástrofe. Sus hombres taponan las fugas y sustituyen los revestimientos de hormigón por otros más fuertes de hierro colado. Crisis superada, por ahora. Los tigres del túnel reanudan su trabajo, pero el suelo fracturado se extiende más y más. Y el ambiente es tenso. Cada anillo que cortábamos, rezábamos para que fuera suelo firme. Pero los retrasos se fueron acumulando porque las filtraciones ocasionaron cortocircuitos. Cada día que pasaba, los costes crecían y los gastos sobrepasaban el presupuesto en decenas de millones de euros. Mientras tanto, el equipo francés también había topado con el agua. Nos encontramos con agua, lo que dificultaba el trabajo. El agua hace que resulte más complicado trabajar. Pero los franceses habían previsto la roca fracturada por su lado. Por sus características geológicas había sido más sencilla de analizar. Nada más empezar, sabíamos, gracias a los resultados del estudio geológico, que el lado francés era más complicado que el británico. Sabíamos que probablemente encontraríamos agua y pusimos medidas para solucionarlo. La decisión francesa de optar por máquinas de perforación a prueba de agua había valido la pena. Hasta el momento, más lentas que las británicas, ahora daban a los franceses una valiosa ventaja.
decidimos usar tuneladoras que fueran totalmente herméticas e impermeables. Así resistirían cualquier nivel de filtración de agua, por muy fuerte que fuera. Los británicos trabajaban duro contra las fugas con la esperanza de dar con un suelo mejor. Hicieron una especie de armadura que protegía su tuneladora y continuaron con la obra. Enero de 1989. Después de 9 meses tortuosos, los británicos dan finalmente con terreno seco. Con un retraso considerable, la presión para ponerse al día es muy intensa. Trabajamos horas extras para cumplir el calendario fijado. Pero la suerte sonrió a los tigres. Las condiciones del terreno mejoraron. Todo empezó a marchar bien y pudimos despegar. Los tuneladores británicos retomaban su puesto. En varias ocasiones hemos hecho más de 400 metros en una semana y creo que podríamos hacer medio kilómetro. Pero el éxito tenía un precio. El avance de los británicos empezó a forzar el suministro de bloques de revestimiento. Si se agotaban los bloques, la obra debía pararse, perdiendo millones de euros por cada día de retraso. Enero de 1990. Franceses y británicos llevaban 2 años excavando el túnel del Canal de la Mancha que rompería todos los récords. La competición entre ambos países se recrudece a medida que se alejan de sus respectivas costas. Si los planes se cumplen, se encontrarán en medio del Canal de la Mancha a unos 18 kilómetros de cada lado. Las inundaciones y los desprendimientos en el lado británico casi provocan un desastre y retrasan las obras varias semanas. Pero ahora los británicos se están recuperando y han recobrado las ganas de vencer en la carrera. Sin embargo, para construir un túnel hace falta más que excavar a gran velocidad. En la superficie se lleva a cabo una colosal operación paralela las 24 horas para suministrar los materiales necesarios en la excavación, como las paredes de hormigón. Cada bloque pesa tanto como una camioneta y se necesitaban millones de toneladas para revestir el túnel. En Gran Bretaña, unos trenes especiales transportaban hacia la costa 4.500 toneladas de bloques, suficientes para construir 100 casas de tipo medio. Pero el equipo británico estaba a punto de sufrir otro problema. La costa francesa es llana y ofrece mucho espacio de almacenamiento para los bloques cerca de la boca de entrada al túnel. Pero los acantilados de 50 metros en el litoral británico restringían fuertemente el espacio de almacenamiento. Y cuanto más rápido avanzan, menos espacio tienen para almacenar el hormigón. Si se quedan sin sitio, la cadena de suministro es más lenta, la excavación decae y el coste se dispara. Las tuneladoras británicas devoraban a pasos agigantados la roca del túnel, pero sin los bloques de hormigón para revestir el techo no tardarían en detenerse. Afortunadamente, alguien tuvo una idea brillante. Diariamente, las tuneladoras generaban hasta 36.000 toneladas de roca y tierra de desperdicio. ¿Por qué no emplearlas para resolver el problema del almacenamiento? Los desperdicios podían abocarse al mar para extender la costa británica y crear el espacio que tanto necesitaban. Era un plan atrevido. 17 millones de toneladas de desecho se vertieron al mar, suficientes para llenar más de 2.000 piscinas olímpicas. El problema del almacenamiento quedó resuelto y Gran Bretaña creció unas 36 hectáreas, la superficie de 68 campos de fútbol. Bajo el mar se acercaba la hora de la verdad. Los cabezales de las tuneladoras francesa y británica se iban acercando hacia el punto de encuentro.
Cada equipo de obreros quería llegar el primero. Los ingenieros tenían otra preocupación mayor. Transcurridos 3 años y 37 kilómetros de túnel excavado, ¿se encontrarían las dos mitades en el centro? Tras meses viviendo con la soga al cuello, ahora tenían los nervios a flor de piel. La tensión era mucha, porque todos tenían sus dudas. A pesar de todos los esfuerzos invertidos en el estudio topográfico, a los geólogos les preocupaba que se produjera el enlace. Los temores eran comprensibles. Sin disponer todavía de la tecnología 3D del futuro, los cálculos dependían fundamentalmente de métodos de inspección muy anticuados. El topógrafo Eric Radcliffe sabía que el margen de error era de solo 2,5 metros. Más distancia sería un desastre para el proyecto entero y para su carrera. Trabajamos con los mejores topógrafos y la mejor tecnología. Pero hasta que no atravesemos, no sabremos si los cálculos son correctos. Se pasa bastante mal. 1 de diciembre de 1990. Han pasado 3 años desde el inicio de la obra. El presupuesto se ha encarecido cientos de millones de euros. Los 2 túneles han de encontrarse hoy. Cuando la hora prevista se acerca, las emociones afloran. Realmente fue uno de los momentos más emocionantes del proyecto. Los británicos alcanzan los primeros lo que creen que es el punto de encuentro, pero ¿están cerca de los franceses? En la pared se abre un pequeño agujero y entra una corriente de aire fresco. El aire de Francia. Los obreros franceses y británicos se apresuran a taladrar los últimos centímetros de roca que separan ambas naciones desde la edad del hielo. Y entonces se produce un hito histórico. ¡Lo han atravesado! ¡Lo han atravesado! Es el tunelador británico Graham Fagg quien da el primer paso hacia el territorio francés y en los libros de historia. Para mí es la fama de un día. Soy un miembro más del equipo. Ver a Graham hacer el agujero y meter la cabeza a través para aparecer en Francia por primera vez fue algo fantástico. Por primera vez en 13.000 años, los británicos estaban conectados de nuevo con el continente europeo. Y los topógrafos se llevaron un aplauso, porque los túneles, además de coincidir, tenían una desviación minúscula de 35 centímetros, el ancho de pantalla de un televisor portátil. Nadie lo había logrado antes sobre una longitud de 38 kilómetros. Para un topógrafo aquello es una hazaña única. Los tigres se felicitan por su logro. Me parece genial. Hemos pasado a la otra mitad. Supongo que hemos vencido a los franceses. Los británicos ganaron la carrera del túnel, pero si los franceses hubieran llegado primeros al punto de conexión, les hubiera tocado esperar un rato mientras los británicos les alcanzaban. El motivo es que una vez hecho el trabajo, las tuneladoras no eran más que chatarra, pero eran 2 máquinas atrapadas en un monstruoso atasco. Una de las tuneladoras debía sacrificarse. ¿Pero qué se hace con una tuneladora de 1.100 toneladas que ya no sirve? Enterrarla. Se acordó prescindir de la tuneladora británica a favor de la tuneladora francesa a 100 metros por debajo de la superficie del canal. Para los tigres, deshacerse de su máquina fue doloroso. Sientes como una punzada en el corazón al ver cómo entierran la máquina. La tuneladora francesa fue remolcada a Gran Bretaña para su desguace. Por lo tanto, los británicos llegaron los primeros, pero un vehículo francés cruzó el canal por primera vez.
En los meses que siguieron, se abrieron con gran éxito los otros túneles principales. Los obreros excavaron cientos de pasadizos de cruce cada 100 metros. Perforaron los ejes para la presión del aire y terminaron las cavernas de cruce. En mayo de 1991, el túnel estaba excavado. Lo más importante es poder ver el fondo desde aquí, y con eso basta. Para los franceses, aquel también fue un momento con un significado único. Es un momento histórico. Napoleón intentó construir un túnel, pero fracasó. Ahora tenemos una Europa unida. Pero al margen de la celebración, había un grupo que no sentía tanta alegría: los inversores del túnel. Puede que los británicos y los franceses hubieran excavado el túnel submarino más largo del mundo, pero los retrasos habían incrementado el presupuesto de 1.900 a 3.000 millones de euros. Y la construcción de la red de transporte tan solo había empezado. Cuando los tuneladores volvieron a sus casas, otro ejército de obreros asumió el trabajo. Construirían 2 enormes terminales a cada lado del Canal de la Mancha. Colocarían una vía férrea de 195 kilómetros. E instalarían un sistema de refrigeración gigante para extraer el calor generado por los trenes, que equivalía a 250.000 frigoríficos. También fabricarían trenes nuevos, diseñados para transportar turismos, camiones y personas a través del túnel. Pero si los inversores del túnel tenían la esperanza de que la segunda fase del proyecto cumpliera los plazos o el presupuesto, iban a llevarse un fuerte desengaño. Dos años más tarde, los retrasos habían disparado los costes. Las terminales, la vía, los trenes, todo se salía del presupuesto. El 6 de mayo de 1994, la reina de Inglaterra y el presidente Mitterrand inauguraban el túnel del canal con un año de retraso. Debido a las demoras, el coste total había sido de 15.000 millones de euros, equivalente a lanzar 33 cohetes espaciales. Instituciones financieras de varios países han colaborado en la inversión necesaria para llevar a cabo el mayor proyecto de la historia con fondos privados. Pero el negocio no había salido redondo. Al principio, los trenes solo circulaban con camiones. Pasaron 6 meses antes de poder llevar coches y pasajeros. Un viaje a través del canal en ferry desde Gran Bretaña a Francia tarda 1 hora y cuarto. Por el túnel solo se tarda 35 minutos. Pero la aceptación era baja. Algunos especulaban con que la gente tenía miedo de estar bajo tierra en caso de accidente. Al mismo tiempo, la fuerte competencia de los ferries y las aerolíneas provocaron un endeudamiento aún mayor del túnel. Y cuando parecía que ya habían tocado fondo, se hizo realidad el peor de los temores. En 1996, el túnel del canal llevaba abierto 1 año y medio, pero sus resultados económicos eran negativos. El túnel está abocado a su momento más oscuro. 18 de noviembre, Sangat, en el lado francés del túnel del canal. 9:48 de la tarde. El tren de carga número 7539 se aproxima al túnel con destino a Inglaterra. A bordo lleva un cargamento mortal. Un camión prende fuego y despide llamas y humo. Los trabajadores ferroviarios han visto las llamaradas y avisan inmediatamente, pero el tren ya está a varios kilómetros bajo el mar. Uno de los 31 pasajeros es el camionero británico Brian Shilton. De golpe, empezamos a ver un humo negro que procedía del suelo del vagón.
Los camioneros viajan en un vagón de pasajeros detrás de la locomotora. Las primeras llamas están a 400 metros, pero avanzan hacia ellos. Bill Welch, de la Brigada de Bomberos de Kent, deberá hacer frente esa misma noche al incendio en el túnel del canal. Se trataba del incendio más peligroso que se pueda imaginar. Era como meterse en un horno. No sé si se harán a la idea. La principal preocupación de Welch era rescatar a los pasajeros. No hay salida. No es como el incendio en una casa donde hay puertas o ventanas. Dentro de un túnel solo esperas que alguien acuda al rescate. A las 9:51 minutos, el Centro de Control de Incendios aconseja al maquinista que prosiga el trayecto. La velocidad ayuda a apagar las llamas y solo le quedan 15 minutos para llegar a su destino. El experto en incendios, Ed Cornau, ayuda a los investigadores a recoger información entre los restos del tren incendiado. Una parte del procedimiento era permitir que el tren cruzara y saliera por el otro lado para apagar el fuego. El tren acelera más dentro del túnel en su carrera para alcanzar la costa inglesa. A las 9:57, la crisis empeora. Un piloto advierte al maquinista que se ha aflojado el enganche de un vagón. Si no para el tren, podría descarrilar. Cuando el tren se detiene, las llamas se avivan. Rápidamente destruye el suministro eléctrico del tren. Todo se quedó a oscuras. Era como estar en el infierno. 3 minutos después del corte eléctrico, un humo tóxico engulle al tren. Nos tumbamos por el suelo asfixiándonos. Algunos camioneros empezaron a vomitar. El tren ha recorrido 19 kilómetros, pero la seguridad está unos metros más allá, en el túnel de servicio. Para que los pasajeros lleguen hasta él, deben salir a través de las estrechas pasarelas de cruce. Pero el humo es tan espeso que no se ve la salida. El maquinista y la tripulación no podían ver dónde estaba la puerta. No podían ver las luces de seguridad. Por eso se quedaron allí, esperando a que llegara alguien para ayudarles. Pasan 2 minutos de las 10 de la noche. Mediante sensores de fuego, los controladores identifican un punto caliente en el túnel principal que piensan que es el tren incendiado. Por control remoto abren la pasarela de cruce más cercana. Los controladores dirigen a los bomberos franceses al túnel central de servicios hasta la pasarela de cruce número 4101. Creen que es la más próxima al vagón de pasajeros. Es un trayecto de 15 minutos y para los pasajeros atrapados el tiempo se acaba. En el túnel, los camiones están explotando. Los neumáticos estallaban, el tren se balanceaba de lado a lado, mientras estábamos tumbados en el suelo. La temperatura aumenta. Su pico máximo serán los 1000 grados centígrados. Hará tanto calor que las ruedas de acero de los trenes quedarán soldadas a los raíles y el revestimiento de hormigón del túnel peligrará. La humedad del hormigón se expande y entonces eclosiona con mucha fuerza. Es muy parecido a la metralla de las bombas. 10:20 de la noche. Los bomberos llegan a la puerta 4101 de la pasarela de cruce. Pero descubren horrorizados que no hay ningún tren. Es la puerta equivocada. Las posibilidades de salvar a los pasajeros con vida son cada vez más escasas. El fuego se extiende por un tren detenido a 19 kilómetros de la costa francesa dentro del túnel del canal. Asfixiados por el humo, 31 pasajeros aguardan ser rescatados. Las llamas están a 200 metros y avanzan rápido, y los bomberos han ido a una sección equivocada del túnel. A bordo del tren, el maquinista ve una burbuja de aire limpio a través del humo. Debe de haber una vía de emergencia abierta muy cerca. Es su única oportunidad.
Los pasajeros han de abandonar el vagón y adentrarse en el infierno. Vimos las llamas avanzando por el tren. Los vehículos explotaban, así como los neumáticos y depósitos de gasolina. Creo que todos estuvimos a punto de morir. Durante 7 minutos los pasajeros vagaron a ciegas a través de la humareda. Con los ojos rojos y los pulmones ardiendo, alcanzan la puerta de un pasaje de cruce. A las 10:24, los pasajeros se reúnen por fin con los bomberos. Habían transcurrido 40 minutos desde que se declaró el fuego. Hoy podemos decir que aquella noche tuvimos muchísima suerte de salir con vida. No hubo víctimas, pero fue un recordatorio de los peligros que entraña un accidente a tanta profundidad. Un par estuvieron a punto del colapso. Resistieron 20 minutos respirando humo y tuvieron suerte de salir con vida. Pero el sistema funcionó. El sistema funcionó. Tras el incendio se hizo una revisión urgente de la seguridad. Como resultado, se montaron sensores de fuego más efectivos, se mejoraron las luces de emergencia y se prometió una mayor rapidez de respuesta de los bomberos. Se reparó el túnel y reabrió 2 semanas más tarde, pero tardarían más en resarcir el daño causado a su imagen. 1999, el último año del siglo XX, el último año del milenio y un buen año para el túnel del canal. Más de 5 millones de turismos y camiones viajaron usando el enlace subterráneo entre ambos países. Casi 7 millones de personas usaron este servicio de pasajeros que une Londres, París y la capital belga, Bruselas. Mantener continuamente y con garantías de seguridad todos esos trenes y pasajeros es responsabilidad del controlador ferroviario Andy de Vries. Tenemos delante uno de los paneles de control ferroviario más grandes del mundo. A nuestra izquierda, los andenes británicos, el túnel en el centro y los andenes franceses a la derecha. Aquí vemos los trenes moverse con los números de emisión. En función del número que se les sea asignado, habrá más camionetas. O puede que sea un transporte de mercancías. Puede que vaya lleno de autobuses y coches. O un transporte de pasajeros. En las horas punta, la terminal es una gran pista de baile, con camiones y coches desplazándose al ritmo orquestado por controladores de pasajeros como Eileen Walters. Al facturar, todos los vehículos reciben una letra en función de su salida. Y cuando entran en los carriles de embarque quedan colocados siguiendo ese orden, de modo que nadie se quede en tierra. Algunos días hay mucho ruido y ajetreo. Una historia de 10 años y casi 150 millones de pasajeros han viajado por el túnel. Eso es más del doble de la población del Reino Unido. Ahora, Gran Bretaña y Francia estarán aún más cerca gracias a un nuevo tren de alta velocidad que unirá Londres con la boca del túnel. Trenes que alcanzan los 300 km por hora llevarán a los pasajeros a París en 2 horas y media, la mitad del tiempo que antes de la existencia del túnel. De momento, la línea cumple con su presupuesto y sus horarios. El túnel del canal será el corazón de una futura red de transporte paneuropeo. Once hombres perdieron la vida durante la construcción del túnel del canal. Para el ingeniero Gordon Creighton, el túnel es el testimonio permanente de estos obreros y de cuantos lo hicieron posible. Fue un orgullo trabajar en el proyecto y, en mi opinión, eso ha trascendido en el resultado final. Para el homólogo francés de Creighton, Laurent Leblon, el túnel es su mayor logro personal. Guardo un gran recuerdo. Sin duda fue la experiencia de mi vida. Un túnel submarino que uniera 2 naciones con una relación ambivalente parecía un plan excéntrico.
Pero el túnel del canal ha superado el escepticismo, una montaña de deudas, el fuego y las inundaciones. Se ha convertido en una de las 7 maravillas de la ingeniería del mundo moderno y ha cambiado para siempre la forma de Europa.